con el fin de que en los grupos en los que están tengan la misma funcionalidad para la ejecución del gesto deportivo que van a realizar. Siguiente, por favor. Esto fue un proceso un poco largo a través de los años. En 1948, cuando se realizó el primer evento de deporte paralímpico en Stoke Mandeville, a cargo del doctor Ludwig Guttmann, que fue el fundador del proceso paralímpico, la clasificación se realizó a través de la distribución de las personas a participar, las personas con discapacidad a participar, sin tener en cuenta su funcionalidad. Simplemente lo que se hizo fue personas con discapacidad van a practicar algunos deportes. Y la clasificación netamente era médica en ese momento. En 1950 ya se inicia la clasificación a través de clases para la competencia. Entonces se dividen los deportistas por discapacidades. En este momento la clasificación sigue siendo netamente médica. Competían los deportistas de lesión medular con los de lesión medular, los amputados con los amputados, los de discapacidad con discapacidad visual, pero todavía no había un enfoque hacia la función, sino más hacia el aspecto médico y de enfermedad. En 1980 cambia la clasificación, sigue en un proceso evolutivo constante y en las clasificaciones ya se establecen más por función que por un aspecto médico. En este punto se inician las valoraciones enfocadas a qué tanto puede hacer la persona en condición con discapacidad para la práctica del gesto deportivo del deporte que se va a asignar. En el 89, la clasificación da un paso gigante porque en este punto, además de que se hacía ya por función de la persona, se discriminó también por deportes. Entonces se dieron cuenta que no era lo mismo la persona que practicaba natación, que la persona que practicaba atletismo, que la persona que practicaba pesas, porque todo el enfoque y todo el gesto en estos deportes era diferente y variaba de acuerdo a las diferentes patologías. El motivo por el cual en este punto ya crean diferentes valoraciones dependiendo del tipo de deporte que practicaran las personas. En el 2007, dada la necesidad de que se estableciera un código para la clasificación, se crea el Código de Clasificación Funcional basado en la evidencia sobre investigaciones realizadas en las pruebas que se iban a aplicar para que se diera de alguna manera equidad deportiva. Y en el 2015 sale la última actualización del Código del Atleta, donde lo que buscan es minimizar el impacto de la discapacidad sobre la práctica deportiva. ¿Esto qué quiere decir? Que no nos vamos a enfocar tanto en la discapacidad, cómo afecta el deporte, sino que la persona con discapacidad, qué tanto me puede dar, qué tanta funcionalidad puede tener para la ejecución de la práctica deportiva. Siguiente, por favor. Teniendo esto en cuenta, surgen propósitos para la clasificación funcional que fueron evolucionando, como se dieron cuenta en la diapositiva anterior, a través de los años. El propósito a hoy 2020 de la clasificación, ¿cuál es? Minimizar el impacto de las deficiencias en el rendimiento para garantizar que el éxito de un atleta se determine por la habilidad y la función que tiene para la práctica del deporte. En este punto, la discapacidad como un factor médico se hace de lado para darle paso a las habilidades y a las funciones que tiene la persona para la práctica deportiva. Siguiente. Para lograr esto, se establecieron grupos de discapacidad para la práctica deportiva. Dentro de estos grupos está la discapacidad intelectual, la discapacidad visual, la parálisis cerebral, la discapacidad física y, último pero no menos importante y un poco del lado del grupo mencionado anteriormente, está la discapacidad auditiva. ¿Por qué la discapacidad auditiva está en otro grupo? Porque ellos no tienen un sistema deportivo independiente, sus competencias son independientes a las del ciclo paralímpico que realizan los otros grupos de discapacidad. Bueno, al momento de realizar la clasificación, tanto clasificadores
como entrenadores, incluso como los mismos atletas en algunos casos, deben hacerse 3 preguntas muy importantes para iniciar su proceso de clasificación y para iniciar su vida deportiva. La primera es, ¿tiene el atleta una discapacidad elegible para el deporte? El deportista o la persona en condición de discapacidad puede hacer el deporte. La segunda es si la discapacidad que presenta el atleta tiene el criterio mínimo de discapacidad para practicar ese deporte. Y la tercera es qué clase deportiva describe con mayor precisión la limitación en la actividad del atleta. Las preguntas las iremos resolviendo más adelante, avanzando en la presentación. Bueno, como pregunta principal, ya hablamos un poco de clasificación, teoría, pero ¿quiénes participan en este proceso? ¿Quiénes hacen parte de la clasificación? Tenemos 3 ejes fundamentales. Uno es el clasificador médico, que es el que realiza las valoraciones funcionales de las cualidades físicas. El otro es el clasificador técnico, que es el que evalúa las habilidades y las cualidades del deportista para su ejecución de gesto deportivo. Y como eje más grande y como eje principal el deportista, ya que sin el deportista nada de esto sería posible, el proceso no se llevaría a cabo porque no tendríamos un eje de acción. Siguiente, por favor. Bueno, hablamos a grosso modo de los clasificadores, pero ¿quiénes intervienen dentro del proceso? Entonces, dependiendo el tipo de discapacidad que se vaya a evaluar, son diferentes profesionales los actores dentro del proceso. En el caso de la discapacidad física y la parálisis cerebral, los que realizan el proceso de valoración médica o los clasificadores médicos son médicos o fisioterapeutas. ¿Qué particularidad deben tener estos profesionales? Que deben tener conocimiento del deporte que van a clasificar. También que deben tener conocimiento sobre las patologías neurológicas y sobre la discapacidad. Experiencia en el manejo del deporte paralímpico, porque es muy grande y muy diverso, cada deporte tiene sus especificaciones. Y adicional debe tener experiencia en la aplicación de las pruebas específicas para discapacidad, algunas pruebas neurológicas u óseos musculares que se realizan durante las pruebas. Para la evaluación de la discapacidad intelectual, los que intervienen son psicólogos, aplican las mismas consideraciones de las otras discapacidades, y es que tengan experiencia en deporte paralímpico, que sepan sobre discapacidad, que sepan sobre el deporte que van a clasificar y que sepan sobre las aplicaciones específicas de las pruebas que se le va a aplicar a la población. Y en discapacidad visual, el profesional que interviene es un oftalmólogo o oftalmóloga que aplica las pruebas específicas para determinar el nivel de alteración en la visión. Siguiente, por favor. Entonces, ya sabiendo quiénes intervienen y en qué intervienen, se van enfocados en 3 factores principalmente. Dentro de la clasificación se establece, primero, qué tipos de discapacidad son elegibles. Segundo, qué tanto compromiso tiene la discapacidad sobre el deporte que va a practicar y qué tanta limitación tiene en esas actividades que va a realizar. Teniendo en cuenta esos 3 factores, se le asigna a la persona que va al proceso de clasificación una clase deportiva y un grupo para la práctica de su deporte. Siguiente, por favor. Entonces, para abordar la primera pregunta que habíamos visto anteriormente, dentro del sistema de deporte paralímpico se establecieron 10 criterios elegibles para discapacidad. Dentro de estos hay 5 criterios para la parte física, 3 para la parálisis cerebral, 1 para la discapacidad intelectual y 1 para la discapacidad visual. Dentro de los criterios para la discapacidad física se encuentra la fuerza muscular disminuida. En este punto encontramos aquellos deportistas que tienen una lesión que altera su movimiento voluntario muscular, caso de las personas con lesiones medulares, caso de algunas personas con lesiones a nivel del sistema nervioso central que afectan
en gran medida la movilidad. Otra de las condiciones es el rango de movilidad pasivo y activo disminuido. Son personas que presentan alteraciones en sus articulaciones que no las pueden mover en una amplitud completa, como es el caso de las artrogriposis. Encontramos otro de los parámetros, que es la diferencia en la longitud de las piernas. Esta se puede dar por una condición de nacimiento, una condición congénita, o una condición traumática en la cual las piernas tienen una medida diferente, una es más corta que la otra. También encontramos la deficiencia de extremidades, que puede ser también de nacimiento o puede darse de manera traumática a lo largo de la vida del deportista. Y en estas lo que vemos es la ausencia de uno de los segmentos óseos en el cuerpo o por trauma las amputaciones de alguno de los segmentos corporales. También encontramos la talla baja, que son condiciones en las cuales la persona, sus segmentos no crecen como deberían crecer a lo largo de la vida, sino que se quedan un poco más cortos y se da principalmente en condiciones congénitas como es la acondroplasia. Para la discapacidad de parálisis cerebral encontramos como factor la hipertonía, que es un aumento de la tensión muscular dado por una lesión del sistema nervioso central. Encontramos también la ataxia, que son movimientos incoordinados por una lesión del sistema nervioso central, y encontramos la atetosis, que son movimientos que son lentos y son incontrolados, causados también por daño en el sistema nervioso central. Tenemos dentro de la discapacidad visual la alteración en el sistema visual, ya sea por daño estructural del ojo, de los nervios ópticos u otro que me genere una limitación en la visión, y la discapacidad intelectual. Siguiente, por favor. Para abordar la segunda pregunta, encontramos los criterios mínimos de discapacidad. No todas las personas que tienen una discapacidad son elegibles para la práctica del deporte paralímpico. Esto está basado en unos criterios que van a ser diferentes de acuerdo al deporte que quieran o vayan a practicar. No son los mismos criterios en natación, que en atletismo, que en pesas o que en los deportes de conjunto como el baloncesto en silla de ruedas o el voleibol sentado. Estos criterios mínimos de discapacidad, ¿qué es hacia dónde se enfocan? Hacia el impacto de la discapacidad en la actividad deportiva. Estos criterios, como ya lo hemos mencionado anteriormente, son específicos para cada deporte. Se definen a través de investigación científica. Todos los años las federaciones deportivas a nivel internacional, dentro de sus equipos, tienen grupos de investigación para indagar sobre cómo van avanzando las discapacidades, cómo va avanzando la biomecánica y los gestos deportivos en los diferentes deportes, de la mano del avance de la tecnología en sillas de ruedas, órtesis, prótesis, entre otros. Entonces, en la medida en que se van realizando investigación, van modificándose criterios mínimos de discapacidad y criterios de elegibilidad dentro de los diferentes deportes. Una consideración que se debe tener es que el criterio, al ser tan cambiante dependiendo el deporte, genera que las personas en condición de discapacidad sean elegibles en un deporte y en otro no. Entonces puede darse que la persona que tiene tiene un trauma medular a nivel de T2, tiene funcionalidad en la mano, se presenta a rugby en silla de ruedas, y a rugby en silla de ruedas le dicen, para este deporte no es elegible porque tiene mucha funcionalidad en la mano. Sin embargo, en deportes como el atletismo o la natación pueden ser elegibles y pueden realizar la práctica de este deporte. Y importante para tener en cuenta, en la clasificación funcional nunca se cuestiona la presencia de la discapacidad, es un hecho que la discapacidad está. Lo que influye es el criterio para la selección en los diferentes deportes. Siguiente, por favor. Hemos hablado mucho de la clase deportiva, pero la clase deportiva, ¿qué es? Entonces, la clase deportiva es la agrupación de atletas con limitaciones similares en la actividad deportiva. Igual que los criterios, las clases son diferentes en cada deporte. No vamos a encontrar las mismas clases en la natación que en el tenis de mesa, que en el tenis de campo. Y
como el pilar máximo de la clasificación se agrupa de acuerdo a la funcionalidad, a la habilidad de esa persona con discapacidad, de ese deportista con discapacidad, de realizar el gesto deportivo en el deporte que vaya a practicar. La especificación de la clase deportiva también visualmente va a variar mucho y eso a veces suele confundir. Depende del tipo de deporte, se va a evidenciar una clase diferente. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de la natación, donde a ustedes llega el deportista y les dice, no, es que yo soy S11 o yo soy S6. Entonces, ¿eso qué quiere decir? La S es la inicial del deporte en inglés, la inicial del deporte que va a practicar en inglés. Y pasa en deportes como el atletismo, pasa en deportes como el tenis de mesa, que la inicial del deporte es lo que encabeza la clase. Y el número quiere decir el tipo o el nivel de compromiso de la discapacidad. Encontramos que los 11, 12 y 13 en natación y en atletismo son las personas con discapacidad visual. Los 6, los 7 en natación, por ejemplo, son deportistas con discapacidades físicas o parálisis cerebral. Y todo eso va a ser cambiante dependiendo del tipo de deporte. Encontramos otros deportes donde la clase deportiva no es una letra y un número, sino un número, como en el ejemplo que está acá de baloncesto en silla de ruedas, que es la categoría 3.5. En este punto me indica el nivel de compromiso de la discapacidad. Y también tenemos otras condiciones donde hay deportes con categoría única, como es el levantamiento de pesas. En este punto, las categorías son como en el deporte convencional, que es a través de peso corporal. Sin embargo, también tiene un proceso de clasificación para identificar si tiene un tipo de discapacidad elegible y el criterio mínimo de discapacidad. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se realiza el proceso de clasificación? El proceso tiene varias partes. Se realiza de acuerdo a los reglamentos de las federaciones deportivas y a los estándares de evaluación del atleta y los códigos de clasificación internacional. ¿Cómo inicia? A través de una convocatoria que se le realiza a la persona con discapacidad que esté practicando deporte. Esta convocatoria se hace a través de las ligas, a través de las instituciones deportivas, a través de las federaciones deportivas. Cuando se hace la convocatoria se dan los pasos para la presentación. Uno de esos primeros pasos es la revisión documental de la historia clínica. Las personas, depende de las reglas de la federación, algunas deben realizar el envío de esa historia clínica con X número de semanas de anticipación o las presentan el mismo día de la clasificación para verificar qué discapacidad tiene, hace cuánto tiempo se dio la discapacidad y qué tipos de abordajes han realizado desde el momento en que adquirió la discapacidad. Posterior a eso, se realiza una valoración médica o, como llaman en algunas partes, el test de banco. En este punto, los clasificadores médicos intervienen y realizan evaluaciones específicas para el deportista en condición de discapacidad. Entonces, dependiendo la discapacidad, enfocarán las pruebas hacia evaluación de fuerza, evaluación de movilidad, evaluación de tono muscular, entre otras, dentro de los 10 tipos de discapacidades elegibles que vimos anteriormente. Posterior a ello se hace una valoración técnica. En esta influye el técnico, que debe ser un profesional en ciencias del deporte o un licenciado en educación física con conocimiento sobre la discapacidad, con experiencia sobre el deporte que va a evaluar y sobre las habilidades que se deben tener en cuenta dentro del proceso. Esta persona realiza, dependiendo del deporte, una evaluación en campo. ¿Qué quiere decir esto? Se desplazan hasta el escenario donde la persona usualmente realiza su ejecución, una cancha de baloncesto, una piscina, una pista de atletismo y realiza las pruebas de habilidades específicas. Posterior a ello, se le asigna una clase tentativa al deportista para que ingrese al evento, para que ingrese a la competencia. Pero el proceso no termina ahí. Posterior, cuando el deportista inicia su evento competitivo, también realizan una observación en competencia para ver bajo condiciones competitivas con otros rivales cómo se desenvuelve el deportista y, de acuerdo a esos factores, asignar una clase y un estatus deportivo para competencias subsiguientes. Siguiente, por favor.
Ya asignada una clase deportiva, para no confundirse con a quién se vio, quién no se vio, se presentan unos estatus deportivos para la clasificación. Entonces, cuando el deportista va a su primera clasificación, dentro de los listados de las personas a clasificar, estas personas van a tener una N frente a su nombre. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona es nueva, es su primera aparición en deporte paralímpico y es su primer proceso de clasificación funcional, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Posterior a ello, también hay otros estatus que se pueden presentar. Entonces, uno de ellos es el de revisión, OR. ¿Qué sucede en estos casos? Cuando el deportista presenta una AR dentro de su valoración, quiere decir que está en revisión, que se puede presentar por que su condición es progresiva o fluctuante. Son los casos de las personas con esclerosis, son los casos de las personas con condiciones que van a seguir avanzando a través del tiempo. Y otro factor por el que la persona puede quedar en revisión es porque no hay una madurez deportiva. Hay muchos casos, se presentan principalmente a nivel nacional, en el cual los deportistas van a su primera competencia, pero apenas llevan 2 o 3 meses de entrenamiento. En esos casos se espera un tiempo prudencial para volver a hacer una valoración ya cuando tenga más tiempo de entrenamiento, cuando hayan madurado sus gestos deportivos para realizar una nueva evaluación y definir una categoría. Está el estatus confirmado, que es aquel en el que el deportista cumple con todos los criterios de elegibilidad y la condición de su patología es estable, no va a avanzar ni va a retroceder. En estos casos se establece confirmado el deportista y queda con esa categoría indefinidamente, a menos que ocurra alguna modificación en los manuales de clasificación. Existe otro estatus que es la revisión con fecha fija de clasificación. Estos son los casos en los cuales el deportista debe presentarse nuevamente a un proceso de clasificación. En estos casos porque se dio alguna modificación en su condición o porque está en proceso de maduración de su práctica deportiva, de su gesto deportivo. Y está el NE, que es el que menos queremos, que es la no elegibilidad del deportista, porque no cumple con los criterios de clasificación para la práctica del deporte. Hay 3 condiciones que se pueden presentar dentro de los procesos de clasificación, ya en términos de no conformidad con la realización del proceso. Uno es la protesta, que es la objeción por la clase deportiva que se le fue asignada al atleta. Esta protesta se da porque el deportista pasa su valoración, pero no está conforme con la clase que le colocaron. Considera que es una menor o su entrenador considera que es una menor. En este caso, presentan una protesta y otro panel de clasificación le realiza la valoración al deportista para identificar si es o no la clase asignada desde un inicio al deporte. Otra situación que se puede presentar es una apelación, en el cual se realiza un proceso para resolver una disputa relacionada con el procedimiento de la clasificación. Estos casos se presentan cuando hay una no conformidad en el proceso, que no están de acuerdo con algún manejo que realizó el clasificador médico, algún manejo que realizó el clasificador técnico, algún manejo en la documentación que se presentó. En estos casos, las ligas, las federaciones pueden presentar una apelación al panel para revisión del caso. Y como última, no menos importante, está la tergiversación intencional. Son aquellos casos en donde el deportista y o el grupo de apoyo intentan realizar engaño al panel de clasificación para asegurar la clasificación, para quedar en una categoría más baja, para demostrar que su discapacidad en cuanto a función es menor de lo que aparenta. En estos casos, cuando el panel identifica esas situaciones, se inicia un proceso investigativo tanto al atleta como a su personal de apoyo para identificar qué sucedió, por qué sucedió, y si el atleta se identifica que lo hace con alguna intencionalidad, puede tener una suspensión desde los 12 hasta los 48 meses, dependiendo del caso. Siguiente, por favor.
¿Qué sucede en los casos extra que a veces no tenemos en cuenta dentro del proceso de clasificación? Son raros, pero puede suceder. Uno de ellos es que el atleta no puede llegar al proceso de clasificación porque el vuelo se demoró, porque el día que tenían programado se modificó, entre muchas otras situaciones. En ese caso, si hay una justificación totalmente soportada y aceptada por el panel de clasificación, se realiza un reagendamiento de la valoración que se va a realizar para otra oportunidad. Sin embargo, si el deportista no presenta un argumento suficiente para no haber asistido, ese deportista no puede participar en eventos competitivos hasta que asista al proceso de clasificación funcional. Otra situación que se puede presentar es que no asista con justificación a la primera sesión. Se realiza el aplazamiento para una segunda sesión. En este caso, vuelve a inasistir, queda suspendido de los eventos competitivos hasta que la persona se presente al proceso de clasificación citado, que viene siendo el proceso inmediatamente siguiente o la competencia inmediatamente siguiente. En los casos de los deportistas en los cuales quieren practicar en diferentes categorías de un mismo deporte su gesto, digamos en natación quieren ser S6, pero también quieren ser S9, solo se puede tener una clase deportiva. Entonces, en este proceso se realiza la valoración y o es S6 o es S9, no puede tener dos clases de competencia. Sin embargo, el deportista sí puede ser clasificado en otros deportes si quiere practicar otras disciplinas. Ejemplo, un deportista que quiera practicar natación y que quiera practicar triatlón puede ser clasificado en natación en la categoría correspondiente y puede ser clasificado en triatlón en la categoría correspondiente. Como lo habíamos hablado previamente, las clasificaciones en los deportes son diferentes dependiendo del deporte. Entonces no va a ser la misma numeración, no va a ser la misma clase deportiva en los diferentes deportes, pero puede realizar la práctica. Y otra situación que se puede presentar es que el proceso de clasificación se suspenda por el atleta o por el panel de clasificación. En este punto, ¿qué sucede? Se puede realizar una suspensión porque el atleta durante el proceso de valoración presente dolor, no cumpla con el reglamento para la valoración o para la clasificación funcional, tanto desde la parte médica como desde la parte técnica, o se evidencie que no está acatando el reglamento y que está presentando tergiversación intencional. Otra de las condiciones es que el atleta suspenda el proceso de valoración porque no se siente cómodo en el momento, porque requiere una medicación que está especificada y no la llevó, o porque no tiene la persona que pueda apoyarla durante el proceso, porque no se puede comunicar bien con el clasificador. En estos casos, ¿qué sucede? Se suspende el proceso y las personas encargadas del panel de clasificación hablan y llegan a un acuerdo de una nueva fecha de valoración o de una nueva programación en otra competencia para realizarle la valoración al deportista. Siguiente, por favor. Bueno, hablamos mucho de clasificación, pero para las personas que están interesadas, ¿cómo convertirse en clasificador? Entonces, uno de los primeros parámetros para ser clasificador es cumplir con el perfil profesional en las carreras que se han convocado de acuerdo a las discapacidades a evaluar. Como lo hablábamos anteriormente, dependiendo de la discapacidad, que sean médicos, que sean fisioterapeutas, que sean en la discapacidad visual, oftalmólogos, en la discapacidad intelectual, psicólogos. Presentar además la intención de ser clasificador ante las entidades correspondientes. En Colombia, a nivel nacional, ante el Comité Paralímpico Colombiano, ante las federaciones nacionales o ante las ligas se puede presentar la intención de ser clasificador
y ellos lo que hacen es elevar todos los procesos y en futuras convocatorias llamar a las personas interesadas para que realicen los entrenamientos y realicen las capacitaciones desde la teoría en los diferentes deportes para ser parte del proceso. Y 2, participar en los eventos a los cuales se ha convocado, que al comenzar a capacitarse como clasificador siga el proceso dentro de lo posible, si es convocado dentro de un panel de clasificación, asistir, porque el proceso a nivel internacional varía un poco. A nivel internacional se debe igual cumplir con el perfil profesional, tener una carta de intención de convertirse en clasificador internacional avalado por el comité o avalado por la Federación Nacional, que lo presenta a los entes internacionales, pero algunas federaciones piden unos criterios adicionales, por ejemplo, tener experiencia en clasificación. Algunos piden que sea en tiempo, 1 año, 2 años, otros piden que sea en número de clasificaciones realizadas, 20 clasificaciones, 50 clasificaciones. Va a variar mucho dependiendo de la federación deportiva y dependiendo del deporte que se va a evaluar y del cual ustedes quieren hacer parte como clasificadores técnicos o médicos. Bueno, muchas gracias. Espero que esto haya aclarado un poco dudas que se tienen frente al proceso. El proceso de clasificación funcional ha evolucionado, sigue evolucionando. Están en este momento en procesos investigativos. Se requieren muchas personas para realizar los procesos. Todo lo están soportando basado en las evidencias científicas. Sin embargo, falta más, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, este espacio también es para invitar a todos los profesionales que estén interesados en hacer parte, que se acerquen a las entidades correspondientes, realicen los procesos y bienvenidos a aportar al sistema de clasificación, que es un área académica, científica y de desarrollo laboral que no ha sido muy profundizada y que requiere de todos nosotros para que siga creciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos en este momento 4 preguntas. La primera, Kevin Clavijo. Cordial saludo. ¿El entrenador desempeña alguna función en el proceso de la clasificación funcional del deportista paralímpico? Bueno, el entrenador puede estar acompañando al deportista durante el proceso de clasificación. Sin embargo, ¿qué sucede en este punto? El entrenador no puede intervenir dentro de las valoraciones que le estén realizando al deportista. ¿Por qué? Porque en este punto el deportista debe dar lo mejor de sí para evidenciar qué tanta funcionalidad tiene en el rol deportivo. Depende del caso, puede haber entrenadores que son clasificadores, que se puede presentar. En esos casos, pues sí, hace parte del panel y está en función de realizar el proceso de clasificación. Ok, tenemos otra pregunta. En la clasificación de los deportistas físicos, en una prueba de paranatación, ¿será posible que exista una ventaja de un deportista de baja talla quien tiene sus 4 miembros en comparación con un deportista físico con amputación en un brazo y una pierna? Pregunta don Milton García de Risaralda. Bueno, en esos casos depende del proceso de valoración a realizar. Lo que se hace, como les mencionaba anteriormente, es agruparlos de acuerdo a la función. Puede que la persona con las amputaciones tenga una talla, no sé, de 1,90, donde sus brazos, su envergadura es considerable. Puede realizar patada con relación a una persona de talla baja que mide 1,30, sus brazos, su envergadura va a ser mucho menor. Ahí lo que hacemos es evaluar la funcionalidad. Tiene sus 4 extremidades, sí, pero qué tan funcional es teniendo en cuenta que sus segmentos son más cortos comparados con los de las personas con amputación que mide 1,90. Entonces, hacia eso va. No es pensar en la patología como
un aspecto médico que me limita, sino pensar en qué tanto esa persona funcionalmente me puede dar para la realización del gesto de la natación. Perfecto, muchas gracias. La última pregunta. La última pregunta, Camilo Martínez. La discapacidad laboral dada a una persona afectada durante su labor se clasifica como discapacidad física funcional o no se tiene en cuenta. Por ejemplo, un soldado dado de baja militar por accidente en LSD, rotura de ligamentos de rodilla, con calificación de discapacidad laboral del 20%. Esta calificación vale para el deporte paralímpico. Muchas gracias. En estos casos no se consideraría, a menos que por esa lesión que tuvo a nivel laboral se generara una alteración en la articulación o en la estructura ósea que me generara una limitación de la articulación o del movimiento como tal que limite la ejecución del deporte que vaya a practicar. Teniendo en cuenta el puntaje, teniendo en cuenta el tipo de lesión que menciona la persona en este momento, no sería elegible. Sin embargo, hay algunos casos que se revisan. ¿Qué consideraciones se debe tener para el aspecto de discapacidad? La condición debe ser permanente. Por eso se ven muchos casos de lesiones neurológicas, lesiones de tipo osteomuscular como amputaciones. Son condiciones permanentes que pueden evolucionar hacia un deterioro o hacia una mejora, pero que no va a ser tan significativo. Muchas gracias.